¿Qué tal, Hola, ¿qué Adrián? tal? Hola, Lautaro. Hola a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país. En principio a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros, por supuesto, de darle a la tecla de suscribirse, por favor, si no estáis suscritos, y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos analizar no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ¿no? ECAI con K, Center con C. Eh, bien, hacemos el programa, ya sabéis, con la ayuda de Lautaro Chazarreta. Y sin más, hoy vamos a hablar de un ejército contra Rusia, un ejército europeo contra Rusia. Un tema muy confuso, pero del que se está hablando mucho durante los últimos días y que está haciendo ruido en distintas direcciones. Bueno, vamos a intentar comentar, aclarar algunos aspectos alrededor de este tema, si os parece. Bien, vamos allá, Lautaro. Bueno, vamos a ver. Para empezar, tenemos, a ver si lo veis bien, ¿no? Una noticia de Reuters, ¿no? De Reuters, que podrían desplegarse hasta 100.000 tropas europeas en Ucrania, ¿no? Claro, dicho así, pues claro, este tipo de noticias las enganchamos rápidamente con todos los debates que ha habido en la Unión Europea desde principios de año, desde enero aproximadamente, sobre bueno, un posible desplazamiento ya de tropas regulares de la OTAN europea, digamos, fundamentalmente a Ucrania, ¿no? Claro, este es un debate que surge en un contexto en el que ya se sabe que hay tropas de la OTAN desde el principio de la guerra, hay muchas tropas, pero no de forma regular. En parte son mercenarios, en parte son tropas regulares ocultas, pero ahora se estaba planteando ya desde enero hacerlo de forma abierta. Claro, ¿esto qué significaba? Evidentemente, pues entrar ya de forma directa en guerra con Rusia, ¿no? Entonces, durante meses, sobre todo, bueno, los países bálticos, como siempre, pero también Francia empezó a mover este tema, a plantearlo una y otra vez, y por primera vez nos enteramos de ello a cuenta de un chivatazo, digamos, ¿ves? A cuenta de un chivatazo que nos dio Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que ya sabéis que es de ideología socialdemócrata, ¿no? Antiotanista, antiguerra, anti-establishment, digamos, ¿no? Y en una reunión en París salió de la reunión, se puso en contacto con los periodistas y les contó que se estaba planteando abiertamente la posibilidad de enviar tropas de forma regular, tropas regulares, es decir, de forma abierta ya a Ucrania. Claro, esto fue una verdadera bomba por lo que suponía, ¿no? Esto partía ya de una situación en la que los países de la OTAN se estaban dando cuenta de que estaban perdiendo la guerra y que había que hacer algo más, no sabían muy bien qué hacer y se les ocurrió esta idea, una idea que luego comentaremos también, pero que en sí misma no tiene demasiado sentido porque los países de la OTAN europea pues difícilmente están preparados para enfrentarse directamente con Rusia. Pero ¿cuál era el sentido último? Pues el sentido último era generar una escalada tal que llevase un enfrentamiento directo con Rusia y que arrastrase a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Bueno, el caso es que una vez que el tema estalló, es decir, que la información se difundió de que ese tema estaba en debate y además a propuesta de Francia, ¿no? Pues Emmanuel Macron ya decidió pues, liderar la campaña por ese despliegue de tropas y se estuvo reuniendo con unos u otros líderes e intentando convencerles para que esto se hiciera. Entonces hablaba quizás de un desplazamiento de 50.000 soldados, ¿no? De 50.000 hombres a Ucrania, y en algo que parecía una clara amenaza de escalada hacia una gran guerra de forma inmediata, ¿no? Bueno, pues esto, que era extraordinariamente impopular, terminó exactamente el día de las elecciones europeas. Probablemente porque Emmanuel Macron y otros líderes europeos se dieron cuenta de que esto era algo tremendamente impopular y que había tenido
probablemente en su interpretación, más repercusión en las elecciones de lo que ellos esperaban, ¿no? Bueno, el caso es que inmediatamente ese discurso se cayó, aunque Emmanuel Macron dejó de hablar de este tema, aunque el ministro de Defensa y algunos militares franceses de vez en cuando han continuado lanzando la idea, ¿no? Bien, ahora nos encontramos con esto, ¿no? Se habla de podrían desplegarse hasta 100.000 tropas europeas en Ucrania. Bien, entonces todo el mundo lo está relacionando con ese contexto y con la previsión que está haciendo todo el mundo de que con la llegada de Donald Trump al poder, al gobierno, el 20 de enero, pues Estados Unidos de una forma u otra va a salir totalmente del conflicto, ¿no? Entonces, Ucrania, si ya se está desgastando hasta el límite en el terreno, si ya se está casi en situación de colapso, si empieza a perder las ayudas financieras y de material de Estados Unidos, pues el colapso ya va a ser mucho más rápido y entonces quizás por eso, interpretamos todos, están pensando otra vez en si hace falta ir a un enfrentamiento directo, vamos a un enfrentamiento directo. Pero bueno, esto es lo que nos dice Reuters. Podrían desplegarse hasta 100.000 tropas europeas en Ucrania. Pero claro, eso es lo que nos dicen en un sitio y en otros titulares nos lo presentan de una forma muy distinta. Europa podría desplegar hasta 100.000 soldados como fuerzas de paz para garantizar la seguridad en Ucrania. Dices, esto es algo totalmente distinto, ¿no? Presión, ¿no? Es algo totalmente distinto porque, claro, esto quiere decir, y lo están presentando así, que se trata del desplazamiento de 100.000 soldados como fuerzas de paz en base a esos comentarios que está viendo, pues sobre todo por parte de Ucrania, Estados Unidos, Trump, sobre si va a haber o no unas negociaciones, en qué condiciones, etcétera. Entonces se comenta, no, si hubiera unas negociaciones, digamos, los límites entre Rusia y Ucrania serían fijados en un determinado punto y seguramente para garantizar la estabilidad de esa delineación, pues tendrá que haber una franja de seguridad con unas tropas de intermediación y algunos después quizás de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y enganchando con esa idea, pues aparece primero Francia, luego Polonia, luego los Bálticos, hablando de esto, ¿no? De que podrían desplegarse hasta 100.000 soldados como fuerzas de paz para garantizar la seguridad en Ucrania. Hubo una reunión del ministro de Defensa francés con el ministro de Defensa polaco, precisamente para tratar este tema, en la que, al parecer, Polonia se desmarcó en alguna forma, pero ya el contexto resultaba, yo diría que extraño y sospechoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando todavía no se han iniciado esas negociaciones, desde luego no se van a iniciar hasta que Donald Trump llegue dentro de un mes al gobierno, cuando no se sabe ni siquiera si va a haber negociaciones. El que ya se empiecen a debatir los detalles sobre cómo poner en marcha una fuerza de interposición de paz para garantizar la seguridad de los acuerdos que se firmen, no tiene ningún sentido. Eso es una explicación que, digamos, muy inverosímil, ¿no? Es decir, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, probablemente hay dos interpretaciones. O están, y eso, los países que están haciendo estas apelaciones, en realidad están hablando, aunque no lo digan, de la posibilidad de enviar tropas, aunque no haya un acuerdo de paz o antes de que haya un acuerdo de paz. ¿Y por qué están haciendo esto? Pues un objetivo puede ser simplemente amenazar, crear un contexto de amenaza, y otro puede ser, pues, continuar con ese contexto de escalada que han puesto en marcha durante estos 2 meses, ¿no? Sobre todo, bueno, que ya estaba en marcha durante 1 año y medio, con distintos desplazamientos de tropas o de material que eran
extremadamente peligroso desde el punto de vista de enfrentar directamente a unos países u otros con Rusia, pero así todo esto se hacía, ¿no? Y sobre todo en los últimos 2 meses, a partir de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque se empieza a poner en marcha esta decisión de lanzamiento de proyectiles, de misiles de largo alcance contra Rusia, al interior de Rusia. Una decisión que se sabía que suponía el enfrentamiento directo con Rusia y que Rusia había advertido que iba a suponer que Rusia se considerara en estado de guerra con los países que entregaran esos misiles o que colaboraran en su lanzamiento. Y así todo se hace. Se hace a partir de las elecciones norteamericanas y aparentemente con la idea expresa de crear ese contexto de escalada, ¿no? Entonces, bueno, pues la explicación de esto es que dentro de ese contexto de escalada probablemente están pensando realmente en que durante el mes que queda en iniciar este desplazamiento de tropas, ¿no? Bueno, el caso es que es un tanteo por lo menos peligroso, ¿no? Ellos están utilizando ahora esta terminología de fuerzas de paz, pero claro, que ahora estén analizando este tema, consensuándolo entre unos otros países, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando todavía ni se sabe si va a haber negociaciones o cuándo va a haberlas o qué es lo que se va a hablar en ellas. Adrián, tengo una consulta muy importante. ¿Es la primera vez que desde el bloque de la OTAN, y yo quiero capaz hacer alguna diferencia entre la OTAN de Europa y, bueno, la dirección que se encuentra en Estados Unidos, que se oficializa una cantidad así de tropas? Mi pregunta, ¿por qué? Porque si es así, sigue el orden de la escalada que muy bien estabas diciendo, que ya lo estuvimos viendo con el ataque a Rusia, el de los misiles, y con una contestación. Pero dentro de esto, si llegan a enviar tropas en gran medida y hay un intercambio bélico, la entrada de Estados Unidos cada vez se garantiza aún más, por lo menos, la dirección completa de la OTAN. Sí, bueno, efectivamente, esta es una cuestión de fondo, ¿no? Porque, claro, como he comentado antes, vamos a imaginarnos que se trata de un objetivo de escalada, ¿no? Desplazan 100.000 soldados y Rusia, pues digamos, pues responde a esa estrategia de escalada diciendo, bueno, pues estos países ya están en guerra con nosotros, empezamos a combatir a estas tropas en Ucrania, pero claro, de una forma abierta, porque ya estoy en guerra con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, con los países que estén enviando tropas, ¿no? Bueno, el tema es que estos países, ninguno de estos países tiene capacidad de enfrentarse a Rusia, ¿no? Ni desde el punto de vista de armas estratégicas, ni desde el punto de vista de armas convencionales, ¿no? Y ni todos ellos conjuntos lo acaban de reconocer, ¿no? Incluso desde la capacidad de lo que es más importante en una guerra de cierta dimensión, que es la capacidad de producción de armamento de forma sostenida. Dicen, toda la OTAN no tiene la capacidad de la OTAN, de Rusia, ¿no? Entonces, la OTAN europea muchísimo menos, ¿no? Y además tienen los arsenales en buena parte vaciados, ¿eh? Porque se los han ido entregando de forma masiva a Ucrania, ¿no? Bueno, y entonces, ¿esto qué sentido tendría? Pues el que hemos comentado antes y al que has apuntado tú. Es decir, que sería una especie de apuesta enloquecida de alguna forma, pero que, claro, una cosa es que Donald Trump o Estados Unidos decida en abstracto, digamos, que no me interesa entrar en la guerra contra Rusia en Ucrania, y otra cosa es qué margen tiene de decidir eso si en esa guerra ya están, digamos, aliados históricos suyos como el Reino Unido o Francia, ¿no? Y en qué medida, una vez que están en esa dialéctica, Donald Trump, suponiendo que fuese esa su voluntad, se atreve a decir, bueno, pues ahora me voy y dejo solos a estos aliados históricos en una guerra en la que ya están, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia de estos 2 meses, que es común entre el gobierno de Francia, el gobierno
del Reino Unido y la administración demócrata de Estados Unidos de intentar provocar la escalada, o bien para hacer ya estallar el conflicto, o bien para crear ese contexto de escalada que le haga muy difícil a Donald Trump salirse de ahí, bueno, pues esto podría encajar. Siempre teniendo en cuenta que solo les queda un mes, ¿no? Un mes, que es un tiempo relativamente corto para una estrategia de ese tipo. ¿Qué puede ocurrir también? Bueno, es una estrategia que no parece que esté teniendo mucho éxito, incluso con esa confusión sobre si es un despliegue ahora o es un despliegue para garantizar la seguridad de fuerzas de paz. Pues Polonia no respondió positivamente a esta reunión que mantuvo con Francia. Y luego, creo que lo tenemos, creo que está aquí. Esto es. Tengo una pregunta de ese tema sin desviarnos, para nada, pero al mismo Sí. tiempo declarar esto solamente es oficializarlo. De alguna manera podemos pensar, y te pregunto, que esas tropas ya están ahí. No en esos números. No No en es... esos números. Oh, Porque, claro, para no estar de forma abierta, tienen que ser equipos pues más o menos aislados. Sabemos que en los centros de mando están, que han muerto muchos ya, que han muerto probablemente ya miles de tropas de los ejércitos de la OTAN de la OTAN europea en Ucrania y también norteamericanos, ¿no? Asesores, mandos militares que siempre van de forma confidencial, escondida, etcétera, ¿no? Pero que mueren muchas veces en ataques aéreos, etcétera, ¿no? A veces en ataques directos contra los centros de mando, en los que casi siempre, junto a los mandos ucranianos, hay mandos de la OTAN, ¿no? Bien, vamos a ver, sobre este tema, muy interesante, tenemos, y relacionado con lo que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Estas declaraciones de dos comandantes de los dos ejércitos o los dos ejércitos clave de Europa, ¿no? Dos comandantes echan por tierra al ejército europeo contra Rusia. Nos están engañando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema también más adelante, porque estos vienen a decir que no tenemos capacidad, que Europa Occidental no tiene capacidad, los ejércitos no están preparados para una función de ese tipo, ¿no? Y claro, hacen estas declaraciones de una forma tal que con esta confusión que se ha creado, ya no se sabe si se están refiriendo a las tropas de interposición, que no parece que tendrían que estar simplemente para crear un corredor de seguridad, no parece que tampoco necesitarían una preparación extraordinaria, ¿no? Y si se están refiriendo a esto o se están refiriendo a otra cosa, ¿no? A la posibilidad de entrar en una guerra abierta, como parece, porque si no, no tendría demasiado sentido que los dos jefes militares de Francia y Alemania pues hicieran este tipo de declaraciones. Y entonces aquí nos estamos encontrando con algo que puede ser políticamente tremendamente importante, ¿no? Y es que puede ser similar a lo que sucedió en septiembre en Estados Unidos con el lanzamiento de misiles de largo alcance, que fue algo que se intentó en el mes de septiembre, lo intentaron de forma coordinada los gobiernos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos se echó atrás por la opinión del ejército. Es decir, que el ejército le dijo no, le dijo esto no tiene ningún sentido, no va a cambiar el contexto en el frente y al contrario, pues atacando el interior de Rusia con misiles nuestros, pues nos ponemos al borde de una guerra nuclear sin cambiar la situación en el frente de batalla. Y como consecuencia de esa posición del ejército, pues cambió su posición el gobierno de Biden y finalmente no se adoptó entonces esa decisión, se retrasó. Se retrasó, ya hemos dicho antes, hasta las elecciones del 6 de noviembre y a partir de ese momento se empezaron con una opinión u otra del ejército, pero al final se tomó la decisión de lanzar esos misiles de largo alcance. Y ahora nos encontramos con que cuando se está debatiendo este posible desplazamiento de tropas, nos dicen los jefes del ejército francés y alemán
que Europa no está preparada para esto. Los dos comandantes en jefe, ante la posibilidad de que Europa entre en una fase activa contra Rusia en el conflicto ucraniano. El jefe del ejército de Alemania y el jefe del ejército de Francia. Los dos advierten con contundencia de que los ejércitos europeos no están preparados y que tienen una gran carencia, no tienen experiencia en nuevas tecnologías. Y dicen además que expresan dudas sobre la capacidad de la Unión Europea para defenderse en un conflicto moderno, especialmente con el uso masivo de drones. Dicen, dado que incluso algunos grupos terroristas han ido más lejos en este ámbito que los ejércitos de la Unión Europea. Bueno, esto es muy interesante porque revela unas discrepancias de fondo muy importantes que pueden explicar la confusión, en parte la confusión del contexto, ¿no? De que si vamos, que si no vamos, que si otra vez sí, es posible, no hay que descartar que incluso que haya relaciones entre los ejércitos, intentando quizás contener una dinámica que puede ser tremendamente peligrosa y que se está intentando desde el ámbito político impulsar desde aquí, desde noviembre hasta el 20 de enero, hasta este día de la fecha de toma de posesión de Donald Trump. Bueno, esto es, digamos, estos debates enloquecidos que se están produciendo alrededor del desplazamiento de estos 100.000 hombres, que si sí, que si no, que si sí, que si no, ¿no? Pero claro, hay mucho más que esto, ¿no? En paralelo, resulta que desde el ámbito político fundamentalmente, pero también desde el ámbito militar, se está abriendo un debate sobre el riesgo de una guerra entre la Unión Europea y Rusia, no ahora, sino después de que termine el conflicto en Ucrania, ¿no? Es decir, ya esto también nos revela en qué medida ya de forma más o menos abierta ya los responsables políticos de Occidente están dando por supuesto que efectivamente que Rusia va a ganar la guerra y están intentando prepararse militarmente para el contexto posterior, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a poner en marcha esto. A ver, ¿lo tenemos bien? Ahora pantalla completa, ¿sí? Bueno, sí. Vamos a ver. Es hora de adoptar una mentalidad de guerra. Palabras fuertes y tono severo. En su primer gran discurso desde que asumió el cargo en octubre pasado, el secretario general de la OTAN pidió a Europa que reaccione ante lo que llama la amenaza rusa. No estamos preparados para lo que nos espera dentro de 4 o 5 años. El peligro se acerca rápidamente. Lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir aquí. A lo largo de su discurso, Mark Rutte pintó un panorama de Europa rezagada frente a una Rusia en pie de guerra. Por 2025, el Kremlin ha aumentado su presupuesto de defensa casi un 30%, alcanzará la cifra récord de 126.000 millones de dólares, un tercio de las finanzas estatales rusas, un nivel no visto desde la Guerra Fría, suficiente para producir enormes cantidades de tanques, vehículos blindados y otras municiones, y para alimentar los temores de la OTAN. Podemos evitar la próxima gran guerra en territorio de la OTAN y preservar nuestro modo de vida. Para ello todos debemos ser más rápidos y feroces. El jefe de la alianza lamenta la falta de recursos de la organización,
Cada Estado miembro debería dedicar el 2% de su PIB a defensa, pero solo 23 de los 32 aliados alcanzan este nivel. Y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría complicar aún más la situación. El presidente electo expresó varias veces su voluntad de disminuir la ayuda financiera a Ucrania, mientras la administración Biden está aprovechando sus últimas semanas para desbloquear más recursos de apoyo a su aliado europeo. La Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda, esta vez de $500 millones para Ucrania. Es hora de adoptar una... ¿Querés verlo de vuelta, Adrián? Sí, no, he querido repetir esta primera frase, ¿no? Es hora de adoptar una mentalidad de guerra, ¿no? Bien. Bueno, esto es también un concepto o son unas ideas que se están repitiendo, ya digo, en los últimos días, ¿no? Vamos a ver, que nos reflejan, como decía, esta situación en la que primero parece que ya están dando, por supuesto, de forma abierta, Rusia va a ganar la guerra y, sin embargo, la guerra va a continuar. Claro, si nos fijamos en lo que esa idea representa, ¿qué está sucediendo? Que al final, bueno, después de tantas amenazas de que van a entrar en la guerra, pues unos incrementan el presupuesto, otros también, y al final ese es el concepto de escalada. Al final las dos partes van escalando, ¿no? Pero claro, el fondo lógico, pues aparentemente es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Imaginémonos que termina la guerra, como se prevé, quizás al fines del año que viene, ¿no? ¿Por qué Rusia se iba a lanzar, pues no sé, a invadir, como está diciendo el secretario general de la OTAN, a invadir Alemania, invadir Francia, invadir Portugal, ¿no? ¿Qué ambiciones territoriales o qué posibilidades reales de control puede tener? Esto no tiene sentido. Ya hemos comentado alguna vez que el peligro real, el miedo real de estas élites occidentales, que son más élites corporativas fundamentalmente que políticas, esas grandes corporaciones, esos grandes inversores que controlan tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? Que lo que tienen es un verdadero pánico político, un pánico político a que esa victoria rusa en Ucrania lo cambie todo, cambie el contexto político del mundo. Se está considerando, por un lado, un punto de inflexión en esa lucha entre los países emergentes y Occidente hacia un mundo multipolar. Y dice, bueno, si Rusia gana en Ucrania, ya tenemos de una forma u otra la victoria del mundo multipolar. Y probablemente es así, probablemente va a ser así. Pero ya hemos comentado otras veces que no es solo esto, sino que están viendo también que esa victoria rusa en Ucrania pues va a suponer muy probablemente pues, bueno, la desaparición de la OTAN y una verdadera convulsión política, vamos a dejarlo así, una convulsión política en Europa Occidental. En parte desde los países emergentes, quizás ayudada también por el trumpismo de alguna forma. Bueno, y entonces, y está claro que a eso es a lo que le tienen miedo. Entonces, esto es lo que lo que les lleva a no aceptar de ninguna forma esa victoria rusa en Ucrania. Es decir, bueno, si eso sucede, vamos a armarnos porque no podemos dejar que esa situación políticamente se asiente, ¿no? Bueno, esta es una cuestión. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Lautaro? Sí, estaba pensando en esta cuestión de que tenés los jefes militares de Estados Unidos que se opusieron al ataque bélico, el de Alemania y el de Francia que vimos recién. Y lo que dijo el secretario recién dijo algo muy importante, que es mantener el estilo de vida europeo. Están adoptando, calculo, y te pregunto, una visión de una marca, como hubo una marca catalana, una marca bretona en algún momento en el Imperio Carolingio, una marca ucraniana para defender las fronteras, lo único que yo iba a pensar, con lo que vos decís en el panorama de una derrota en un año aproximado, como acabaste de decir hace un instante, una posición defensiva. No veo la extinción de la OTAN, sino que sea su último escudo. Sí, vamos a ver. Bueno, primero lo podemos analizar políticamente y lo podemos analizar militarmente, ¿no? Porque claro, este comentario, por ejemplo, de esos dos comandantes
francés y alemán, pues no es un comentario simplemente con respecto a ese posible desplazamiento de tropas ahora. Nos están diciendo también, pues en la línea de lo que están diciendo los responsables políticos, de que estructuralmente no tenemos capacidad de enfrentarnos a Rusia. No sabemos, quizás dentro de 5 años, quizás dentro de 10, pero entonces lo que tenemos que hacer es, si perdemos en Ucrania, ganar tiempo para rearmarnos, incrementar los presupuestos. Claro, en este vídeo se habla de ese comentario general que durante estos 2 años se ha hecho de subir hasta el 2% del PIB, pero ya se ha empezado a hablar del 3%. Ya se ha empezado a hablar del 3%, ¿no? Y bueno, si subimos sustancialmente los impuestos, empezamos a hacer las cosas bien y no son la gestión militar, ¿no? Militar, industrial militar, no es el caos que ha sido hasta ahora, sino la empezamos a gestionar de forma seria y quizás dentro de 5 o 10 años seamos capaces de hacer frente a Rusia, quizás, ¿no? O el otro escenario es el que hemos comentado, que aunque no seamos capaces de enfrentarnos a Rusia, tengamos la capacidad política de arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Que esa puede ser la cuestión clave, porque claro, si ellos intentan fortalecerse durante estos 5 años en una situación económica desastrosa, pues también lo va a intentar Rusia, que está en muy buena situación económica, ¿no? Es decir, que Rusia, frente a las capacidades que tiene, también las va a seguir mejorando, evidentemente. Entonces, bueno, no es un contexto que sea tampoco demasiado positivo, ni siquiera para Europa de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Pero claro, la cuestión es, detrás de todo esto, ¿hay un escenario político lógico? Pues vamos a ver, yo creo que probablemente ese escenario político no se va a producir, ¿no? ¿Por qué? Porque muy probablemente, y esto creo que ya lo comentamos el otro día, junto con el fin de la guerra en Ucrania, tendremos el fin de la OTAN necesariamente, ya sabemos por qué. Los que nos oyen ya saben por qué. Porque la OTAN es incompatible con la negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa, porque la finalidad de la OTAN es cercar y atacar a Rusia. Entonces, esto va a desaparecer con el fin de la guerra en Ucrania, seguro, ¿no? Pero claro, esto va a llevar, ya hemos dicho, a una convulsión política en Europa, ¿no? Una convulsión política de la que hay mucho... ¿Sí, Lautaro? No, es que lo único que pienso, que esto lo vengo sosteniendo y también lo hemos hablado en otro momento, esta cuestión de la desaparición de la OTAN, lo que sí sigo pensando, con lo que yo te comenté anteriormente, la cuestión de una marca ucraniana o una barrera como última defensa, eso en primera instancia es Europa adoptando una posición de resistencia y una resistencia sólida, muy sólida, en la cual la victoria no va a ser determinante para nadie. En el momento en el que se pierde Ucrania, si es que se llega a perder, esto viendo a futuro en realidad, pero como que no se va a poder lograr aplastar al enemigo, ninguno va a poder, no se va a poder cercar a Rusia, que es el objetivo de la OTAN, que es lo que decías, pero tampoco Rusia va a ser capaz de penetrar y dominar completamente Europa, eso voy. Bueno, Rusia, en principio, lo que va a hacer es controlar Ucrania y negociar o acordar con Estados Unidos cuál va a ser el destino, primero, de las regiones que se van a trasladar a Rusia, el futuro institucional de Ucrania, ¿no? Y además, probablemente algo sobre el futuro institucional de Europa. Ese marco de seguridad estratégica de Europa. Y ahí yo creo que va a venir una amenaza para esa Europa occidental que no es militar, sino que es política. Sino que es política. Esa convulsión política de varios países europeos en los que las fuerzas, vamos a decir, populistas que se salen del esquema tradicional del partido único europeo, pues están cogiendo cada vez más fuerza y además ahora, pues esto va a hacer seguramente que el consenso político estalle en más de un gran país europeo. Y esto va a suponer el cuestionamiento de la Unión Europea también.
Sí, dime. En esa línea, los países disidentes de la línea directiva de la Unión Europea van a ser aliados en este momento, ¿no? En el triunfo de Rusia en Ucrania, en este nuevo marco de seguridad continental, ya los miembros que están adentro de la Unión Europea, que son disidentes, van a ayudar a que ese marco se modifique, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, hay que tener en cuenta que si Ucrania se convierte como es previsible, en un territorio en su conjunto de influencia rusa, es una parte dentro de Rusia, otra en buena relación con Rusia o de influencia rusa, pues Eslovaquia y Hungría tienen frontera con Ucrania, con lo cual hay un continuum que eso va a fortalecer esa dinámica con total seguridad, ¿no? Con total seguridad. Y bueno, el que eso tenga más o menos importancia depende efectivamente de lo que pase con la Unión Europea, porque es muy factible que en muy pocos años pues el impacto político de todo esto sea muy grande. Mucho más rápido con el trumpismo en Estados Unidos. Yo ya estoy diciendo estas semanas que no hay que descartar que el adelanto de las elecciones alemanas se haya debido a esto. Porque en principio estaban previstas para noviembre del año que viene. Pero la convulsión política conjunta del trumpismo por un lado y de la victoria rusa en Ucrania puede cambiar tantas cosas que han dicho, bueno, por si acaso vamos a hacerlas cuanto antes, ¿no? Vamos a hacer esas, y por lo menos de alguna forma vamos a intentar atar la estructura política de Alemania para unos años, mientras vienen esos terremotos, ¿no? Y no es casualidad que tomaran la decisión de poner en marcha el proceso al día siguiente de la elección de Donald Trump como presidente. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Pues que nos encontramos con un contexto en el que puede haber dos escenarios, ¿no? Un escenario en el que después de terminar, y esto sí es probable, con toda probabilidad Rusia va a ganar la guerra en Ucrania, y en el primer escenario, después de ganar esa guerra, sí se disuelve la OTAN, pero la actual clase política europea consigue, digamos, atrincherarse. Consigue atrincherarse en los países claves. Reino Unido, Francia y Alemania, fundamentalmente. Esos serían los países clave, ¿no? Y consiguen de esta forma, al menos durante unos años, mantener el contexto político actual, y entonces esa sería esa dinámica la que impulsara este contexto de rearme y quizás, si pueden, intentar poner en marcha un conflicto bélico con Rusia. ¿Cuándo? En las siguientes elecciones presidenciales norteamericanas. Es decir, si dentro de 4 años, con la vista puesta en que dentro de 4 años ya Donald Trump no puede presentarse, pero dentro de 4 años no gana el trumpismo, no gana el trumpismo, y entonces poner en marcha otra vez una dinámica bélica contra Rusia. Yo creo que hay que interpretar esa apuesta en este sentido. Cuando están hablando de quizás de 5 años, están hablando dentro de 5 años. ¿Por qué dentro de 5 años? Pues este está el contexto. Tenemos que políticamente vamos a intentar resistir esos 4 años, y después, si no es Trump, si no es un demócrata o un republicano no trumpista el siguiente presidente, pues en ese momento. Me hiciste pensar algo en lo que decía de la OTAN, que te fui entendiendo esta cuestión de los enemigos, los enemigos no, las disidencias que hay entre la Unión Europea. Capaz traigo un país que no está nombrado, pero porque se me ocurre y pienso que puede ser relevante. En ese contexto, una Ucrania en manos de Rusia, Hungría, Eslovaquia, no sé, capaz el factor o el protagonismo de Turquía, que es medio inestable, que quería estar con los BRICS, pueda ser también decisivo, ¿no? En esa nueva reconfiguración. Sí, bueno, vamos a ver. Ya podemos entrar un poco en la especulación, ¿no? Sí, Pero sí.
ese conflicto, cómo se plantee, bueno, tenemos dos caminos. Por un lado, tenemos esa convulsión política que cambia la clase política en Europa, y el otro escenario es que no se consigue cambiar esa clase política. Entonces viene un enfrentamiento que se puede plantear de distintas formas. Pero efectivamente, claro, ya estaríamos hablando de un enfrentamiento en el que, por ejemplo, si ese enfrentamiento se produce, como tú dices, las tentaciones de países como Eslovaquia, Hungría, claro, esto puede cambiar en función de las elecciones, ¿no? No sabemos, pues Moldavia ha estado a punto de cambiar también, ¿no? Rumanía, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos países en ese contexto dentro de 2, 3, 4 años? Vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en principio, Hungría y Eslovaquia, la tentación de esos países de decir, bueno, desmarcarse de la Unión Europea y apuntarse al bando, vamos a decir, de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, pues serían muy grandes, efectivamente, porque en este momento su posicionamiento político es claramente antiotanista, ¿no? Perfecto, sí. Porque Sin me quedé descartar que otros países que están en una posición más o menos intermedia, quizás Austria, ¿no? Si esa dinámica avanza, pues se modificará su posicionamiento precisamente en esa dirección. creo que Austria o Rumanía o Moldavia, por ejemplo, ¿no? voy entendiendo cada vez más esta idea de lo que vos decías de que es un triunfo militar acompañado de un futuro triunfo político puede desarmar toda la cuestión de la OTAN y la Unión Europea. Creo que ahora lo puedo ver con más claridad en Sí, un escenario especulativo. claro, bastaría que si se produce el cambio político en uno de los 3 países clave, Alemania, Francia o Reino Unido, ya sería muy difícil a los otros 2 mantener el contexto político, ¿eh? Es decir, seguramente antes o después, claro, quizás no tanto en el Reino Unido porque está formalmente fuera de la Unión Europea, pero claro, eso, el Reino Unido con el papel tan central que tiene en el conjunto del mundo, dentro de la representación de los intereses oligárquicos, pues esto ya sería una auténtica revolución. Claro, lo que pasa que también es cierto que no nos podemos fiar para esto solo de los resultados electorales. Viendo lo que ha sucedido en Corea del Sur, lo que ha sucedido, que comentábamos el otro día, ¿no? Lo que está sucediendo en Georgia, que sucedió en Rumanía, ¿no? Claro, que nos están diciendo que en este contexto ya estamos hablando de cosas muy serias y no vamos a permitir que unas elecciones nos estropeen la fiesta, ¿no? Es decir, que si perdemos unas elecciones, hacemos lo que sea primero para que no se pierdan, si hay que hacer trampa, se hace trampa, si hemos perdido, las anulamos, etcétera, ¿no? Lo de Rumanía es un ejemplo muy claro, porque ya estamos hablando ya de un país de la Unión Europea, de la OTAN, y que había que anular unas elecciones y se han anulado, ¿no? Sin ningún problema. O sea que ya estamos entrando en un contexto en el que hay que prever ese tipo de situaciones también. Esto es más difícil cuando el país ya está dividido por la mitad, no solo en el ámbito electoral, sino también en el ámbito de los poderes fácticos, ¿no? Porque los poderes fácticos empiezan de alguna forma a controlarse unos a otros, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, del ejército o de los servicios de inteligencia, ¿no? Aunque si eso no sucede, si los poderes fácticos están claramente con el poder oligárquico corporativo y en unas circunstancias como estas pierden las elecciones, no tienen ninguna dificultad o para falsificar las elecciones o para anularlas o para hacer lo que fuese necesario, ¿no? Mientras que, claro, por ejemplo, en un contexto como el que ha sido el de Estados Unidos, seguramente el trumpismo ya tiene un peso suficiente, pues eso, en el ejército, en los servicios de inteligencia y en departamentos de la administración, como para hacer mucho más difícil, digamos, un enfrentamiento tan directo, ¿no? Algo tan directo como una trampa electoral general, ¿no? Algo por el estilo. El peso también del trumpismo en el ámbito judicial ya sabemos que es muy importante, ¿no? Y eso los demócratas no han podido cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, son elementos a tener en cuenta, pero
Claro, estamos hablando ya de 3 países muy concretos, Francia, Alemania, Reino Unido, y en los cuales las apuestas para mantener el status quo van a ser totales, ¿no? O sea, no van a aceptar alegrías, digamos. En esa línea de países inamovibles, que la entendí es bastante imponente, esta cuestión de Inglaterra, Francia y Alemania, te voy a hacer 2 preguntas. Países que arrastran y países que capaz que acompañan a ese ímpetu. ¿Qué otros países en gran medida, ya sea como se llame una Unión Europea o Unión Europea, son como la primera línea de la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, en una segunda línea tendríamos probablemente España, Italia, Polonia, ¿no? El caso de Italia es en cierta forma una incógnita porque ideológicamente parece estar muy cerca del trumpismo, pero también pues, no se sabía muy bien qué posiciones iba a adoptar al llegar al poder, pero bueno, ha apostado aparentemente de forma total por la OTAN, por las estrategias de guerra, de apoyo a Ucrania, etcétera. Entonces, bueno, no es un tema claro, ¿no? No es un tema claro. Y España y Polonia, pues en principio no se ven un margen significativo para que cuestionen el statu quo en ninguno de los dos. De Polonia creo que nada, hay muchas campañas desde el Ministerio de Educación para armar a los jóvenes y tener un ejército frente por el miedo al miedo ruso. Eso es algo bastante imponente. Sí, Polonia siempre ha tenido una tradición, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De una dependencia muy directa de los países anglosajones, en parte como consecuencia de sus enemigos históricos, ¿no? Los enemigos históricos, Alemania por un lado, Rusia por el otro. Y entonces dicen, bueno, como suelen hacer los países relativamente pequeños o que tienen enemigos grandes al lado, pues se buscan aliados a quien sea. Y ese quien sea, en el caso de Polonia, han sido claramente los países anglosajones. Y entonces esto les ha llevado a ponerse al servicio de los países anglosajones de una forma ciega, ¿no? De una forma ciega. Muchas veces les ha creado muchísimos problemas porque esto les ha llevado a mantener permanentemente posiciones agresivas, muchas veces sin necesidad. Y claro, esas posiciones agresivas de un país pequeño frente a uno grande de al lado, pues tienden a generar situaciones conflictivas, lógicamente, ¿no? Y peligrosas para el propio país, ¿no? Te iba a hacer una consulta, viendo que, no sé, por ejemplo, Suecia, que ha tenido una visión más disidente, más tranquila, ya ahora tiene vínculo con la OTAN directamente, a un año de una posible definición de la reconfiguración. También ahí en el Mar Báltico podemos ver son como ya tercera línea, cuarta línea de lo que es la Unión Europea. No son tan afines en sí o no. Bueno, lo de primera y segunda línea, antes te lo he comentado en función de la importancia de los países, más que de su dimensión o de su posición geográfica o de su posición militar. Te hablaba de la importancia política desde el punto de vista del peso que su posicionamiento pueden tener a la hora de que Europa Occidental cambie o no cambie su orientación política en la medida en los dos escenarios que hemos comentado antes, ¿no? Porque lo que me hacía pensar es que hace poco creo que Suecia no tenía una visión un poco más disidente, empezó a ser ahora un poco más colaboracionista y en un año capaz se reconfigura todo. Sí, vamos a ver, en las situaciones, digamos, conflictivas o límite, como estamos ahora, pues son situaciones de toque de corneta, digamos, ¿no? En las que se intenta que todos aprieten filas todos los soldados, digamos, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho en Suecia y Finlandia, pues que al final estas tienen sus propias élites corporativas. En el caso de Suecia es perfectamente conocida, ¿no? Wallenberg, hay un grupo empresarial que controla casi la mitad de la economía de Suecia, ¿no? Entonces, estos grandes grupos evidentemente tienen intereses muy cercanos a los muy identificados con los intereses corporativos que controlan Occidente en general, y en la medida en que esto se ve en riesgo,
se aprietan las filas y todo el mundo se pone a trabajar en la dirección que toca, digamos. Vale. Teníamos una última proyección, pero no sé si... Sí. Tenemos todavía esto que quedó. Sí, bueno, esto es... Sí, sí, esto lo he dicho, unas declaraciones de Finlandia, pero que durante esta semana se han repetido, ¿eh? No ha sido solo Finlandia, ¿no? Nos dice, Rusia continuará siendo una amenaza para Europa, incluso tras la guerra de Ucrania, ¿no? Rusia y los países que la apoyan seguirán siendo un peligro para Europa, incluso después de que haya terminado la guerra en Ucrania, dijo en este caso el ministro de Defensa finlandés. ¿No? Bien. Y ha dicho que, claro, el peligro real es político, por lo tanto, Finlandia no debería estar preocupada, a no ser que, como consecuencia de ese peligro político, pues, como parece, pues que nos quieran, estas élites occidentales nos quieran llevar a una guerra dentro de 5 años. Por algo han dicho 5 años, ¿no? Ya hemos dicho antes, esto no es casualidad porque es el momento en que puede comenzar una presidencia distinta de la de Trump, y para entonces, su objetivo sería para entonces prepararse para que esa guerra que ahora pierden, pues intentar recuperarla, ¿eh? Lanzar otra guerra ahora ya directamente de la Unión Europea contra Rusia. Decías de acá a 4 años de las próximas elecciones, pero algo, yo te pregunto en gran medida de ver cómo ves vos, ya lo hemos nombrado a lo largo del directo, pero esto va más allá de guerras y de paz. Europa a largo plazo, ¿ves algo en particular? ¿Algo que se puede mantener o alguna proyección? Sí, claro, ahí hemos hablado de lo que puede ser el contexto clave de Europa, digamos, político y militar en los próximos 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, lo que tenemos que plantearnos es, desde el punto de vista de todos los retos que tiene Europa en este momento, que los tiene, a los que tenía antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Claro, Europa es un continente en una decadencia acelerada, ¿no? En una crisis económica, estancamiento, vamos a decir, más que crisis, en un estancamiento económico permanente desde hace muchos años. Y esto es muy importante, ¿no? Con una crisis demográfica brutal, pero es muy importante lo que nos dijo Mario Draghi en su informe hace 2 meses, en el que nos reconocía que son las propias políticas europeas las que están destruyendo nuestra economía, ¿no? Pero claro, ya digo que no es solo un problema económico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los problemas que tiene Europa son muy difíciles de solucionar si no hay un cambio de clase política. Y entonces, claro, todo lo que hemos explicado es importantísimo en este sentido, porque nos puede dar la oportunidad de cambiar la clase política europea y situar al mando de Europa a personas que trabajen para los europeos y no como los que hemos tenido en los últimos 30 años, que trabajan pues en parte para Estados Unidos y en parte para intereses corporativos, ¿no? Pero que están colaborando en esa destrucción continuada de Europa, ¿no? No creando problemas, no haciendo frente a los grandes retos, inventándose debates o problemas que no existen, etcétera. Bueno, es algo que yo creo que tenemos que plantearnos desde este punto de vista, como una oportunidad histórica. Ese contexto puede ser para nosotros una oportunidad histórica que quizás la última, ¿no? Que tenemos que aprovechar como sea. Y ese como sea tiene que ser probablemente a través de nuevas organizaciones. Organizaciones que necesariamente se salgan de ese marco del partido único, ya sabes, ese partido que agrupa a los grupos que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que en la práctica todos ellos están en todo lo importante al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Y que son los que están destruyendo Europa, en definitiva, en los últimos 30, 40 años. Entonces tiene que ser algo fuera de ese marco, entonces fuera de ese marco del partido único.
Entonces, fuera de ese marco, pueden ser en algunos países organizaciones que ya existen o donde no existen. Yo creo que el caso de España es el más claro. Pues tienen que aparecer nuevas organizaciones dispuestas a defender a los ciudadanos, ¿no? Y entonces tenemos que volcarnos en apoyar esas organizaciones. Si alguna de las que ya existen tiene capacidad de moverse al nuevo contexto, estupendo. Pero esto es realmente complicado, ¿no? Si no, pues hay que apostar, tenemos que apostar todos por esas nuevas organizaciones y tenemos que cambiar radicalmente la clase política en Europa, ¿no? Y contemplarlo así como una oportunidad histórica, ¿no? Es una oportunidad histórica. Está sitiada por muchos aspectos políticos, demográficos, que hemos hablado, la decaída de la productividad, el éxodo de las empresas. La verdad que sí se merece un replanteo el viejo continente, o por lo menos más tirando para acá, la parte occidental del viejo continente. Bueno, pues Lautaro, no sé, salvo que haya alguna pregunta por ahí que tengamos. Hay muchas en el chat, pero hay debate interno, un montón de gente. Creo que estamos. Bueno, estamos alrededor de la hora, entonces, bien. Perfecto, bueno, pues ya sabéis, yo estaré con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, en principio a las 11 de la noche, hora en Madrid, ¿no? Acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que responderemos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ya sabéis, ECAI con K, Center con C, lo localizáis enseguida y ahí también responderemos, si queréis, en la medida en que podamos, a preguntas o respuestas, perdón, a preguntas o comentarios que nos hagáis, ¿no? Bueno, y pues, sin más, muchas gracias, Lautaro, por tu colaboración, gracias a DMP Geopolítica y sin más, hasta la semana que viene, todos. Hasta la semana que viene. Saludos, Adrián. Saludos, chat.